Bueno, hermanos, oremos antes de iniciar. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Gracias por tu instrucción. Gracias por permitirnos cantar a ti como un pueblo, como un solo cuerpo. Gracias por la cena que nos has permitido disfrutar y compartir para recordar tu sacrificio, tu perfecta obra en nuestro favor. Gracias por la comunión que nos permites tener los unos con nosotros. Gracias, Señor, por los alimentos que nos das y por los hermanos que los han traído con amor. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que eres, por tus grandes misericordias. Ahora te pedimos que en esta mañana nos bendiga, Señor, también. Nos sigas bendiciendo. Y que hoy podamos entender más de quién eres y más de quién somos nosotros, más de lo que tú has dicho en tu palabra, para que podamos vivir más según tu perfecta voluntad. Guía al que habla, guía a los que escuchan por medio de tu espíritu, para que todos seamos edificados y tu nombre glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de un tema poco conocido. Y tal vez les parezca extraño ese título. El estómago del cristiano. Y aunque vamos a hablar del estómago del cristiano, no vamos a hablar de comida física. ¿Alguno ha escuchado de la gastroparesia? Gastroparesia. Literalmente quiere decir parálisis del estómago. Es una enfermedad con un trastorno, es un trastorno digestivo en el cual los músculos del estómago se paralizan. Entonces, cuando la persona come, aunque coma muy bien, no puede digerir la comida. Tampoco el estómago tiene la fuerza para impulsar la comida hacia el intestino. Así que se sufre mucho a causa de esa parálisis y muy poco alimento se aprovecha porque no se reciben los nutrientes, no se reciben las vitaminas, no hay energía que pueda tomar el estómago de esa comida. Así que, así es. Así que hoy quiero que entendamos, hermanos, cómo en la iglesia tenemos una gastroparesia espiritual. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el alimento del cristiano? La palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Ese es nuestro alimento. Eso es lo que digerimos. Eso es lo que comemos. Ahora, ¿cuánta palabra digerimos cada semana? Mucha. Usualmente escuchamos un sermón, el domingo nuestro pastor lo predica, escuchamos una escuela dominical y durante la semana leemos la Biblia, pero se han preguntado por qué si hay tanta predicación, tanta palabra, no crecemos. No aprovechamos, no tomamos nutrientes de ese alimento. ¿Por qué no nos nutre el alimento? ¿Por qué no hay fuerza espiritual? ¿Por qué no hay deseos de vivir más para Dios? ¿Por qué no anhelamos cada día más al Señor? Hemos hablado de la importancia de conocer la palabra, la importancia de orar, pero hay un hábito que es vital y olvidado, así como leer la palabra, así como lo es orar, y es tan vital como el estómago para nosotros. Si alguien nos dijera, ¿qué prefiere usted? ¿Qué es más importante? ¿Su sistema respiratorio? ¿Su sistema digestivo?
¿Qué diríamos que es más importante? Exactamente. Eso es lo mismo que nos pregunten qué es más importante para ti, leer la Biblia, orar al Señor. No podemos dejar de tener una vida cristiana plena si abandonamos uno de esos hábitos. Porque morimos. El cristiano que no ora muere. El cristiano que no se alimenta con la palabra muere. Se desnutre. Se debilita. En el ámbito espiritual nos alimentamos no literalmente, sino intelectual, porque entendemos la palabra, emocional, porque esa palabra va a nuestros afectos. Nos alimentamos prácticamente, porque la palabra nos dice qué hacer. Nos alimentamos espiritualmente. Para alimentarnos, lo primero que hacemos espiritualmente, ¿qué es? Escuchar. Así nos alimentamos. Espiritualmente, el cristiano come la palabra de Dios, no con su boca. La boca espiritual del cristiano son los oídos, porque por ahí entra la palabra de Dios. Por ahí come, por ahí entiende. Entonces, si los oídos son la boca del cristiano, ¿dónde se procesa lo que se come? En la mente y el corazón. Mente y corazón. ¿Qué es lo que más ocupa su mente? Durante la semana, no el domingo. Hoy después del culto, mañana. Trate de pensar en esta semana que pasó, ¿qué fue lo que más pensó usted? Tal vez en el problema o tal vez en una persona. Yo me acuerdo cuando estaba de novio con Mayerly, todo el día pensaba solo en ella. Enamorado de ella. Ahora pienso más en ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno ama lo que piensa. Eso es lo que quiero que entendamos. En lo que uno más piensa, en eso es lo que más pone su esperanza, en eso es lo que más ama. Por ejemplo, la persona que todo el día está, necesito dinero, quiero comprar esto, me gustaría, ¿qué es lo que ama? El dinero. Eso es lo que ama. Hay codicia en su corazón. La persona que todo el día está diciendo, no, me siento incómodo, ojalá pudiera, tiene un egocentrismo y lo único que piensa en cómo sentirse bien y cómo darse más placer a sí mismo. ¿Qué es en lo que más pensamos? Alguien dijo que en lo que más pensamos, ese es nuestro ídolo. Eso es lo que adoramos y eso es para lo que vivimos. Porque nuestro pensamiento se refleja en nuestras acciones, en nuestras obras. Por eso dijo Cristo, de la abundancia del corazón habla, es decir, las acciones se ven afectadas por lo que hay dentro de nosotros. Así que el estómago del creyente es la mente y el corazón, porque ahí es donde digiere lo que escucha, lo que come de la escritura, de la palabra de Dios. El hábito del que estamos hablando, el hábito olvidado, el hábito que es el estómago mismo del cristiano, es la meditación. La meditación. ¿Qué piensan ustedes así de primera impresión cuando escuchan meditación? ¿Qué se les viene a la mente? No importa lo que se les venga. ¿Qué es? Pensar. ¿Qué más?
Analizar, profundizar, hablar mentalmente, concentración, tal vez un nueva era. Correcto. Hoy vamos a hablar de la meditación. Y lo que quiero que entendamos es cómo es tan necesaria para nuestra vida práctica y por qué muchos en la iglesia no sacan provecho, no pueden crecer, no pueden alimentarse correctamente porque aunque comen mucho, no digieren. Y viven desnutridos y viven luchando con los mismos pecados de hace años, con las mismas luchas de hace años, y no hay crecimiento, porque no hay digestión de la palabra de Dios. Así que comencemos. ¿Qué es la meditación? La meditación se trata de una disciplina central del cristianismo. Dice alguien, cuán trágico es que la palabra meditación, que en otro tiempo se consideraba esencial a la vida cristiana, sea ahora asociada con la nueva era, con budistas y con cantidad de cosas, pero no con la Biblia. Hubo un tiempo en el que la iglesia cristiana estaba profundamente involucrada en la meditación bíblica para acercarse más a Dios. Esa época en la que los cristianos escuchaban la palabra, digerían la palabra y vivían más para la gloria de Dios, fue el tiempo de los puritanos. Para que quede un poco más claro que la meditación es, por ejemplo, coger un pasaje, un versículo, leerlo, volverlo a leer, o sea, que forme parte de uno, preguntarse ese versículo que me puede transformar, cómo me veo otra vez. Así es, pero no nos vamos a adelantar, de eso vamos a hablar en un momento, ya vamos para allá, pero antes quiero que veamos el contexto en el que la iglesia pudo aprovechar mucho de este hábito. Los puritanos fueron, de hecho les recomiendo mucho estudiarlos, leerlos, porque fueron personas que su nombre puritanos viene del hecho de que se separaron de la iglesia católica romana y de todo lo que ellos consideraban que estaba contrario a la Biblia. Intentaron purificar la iglesia y purificar sus vidas en todo el sentido de lo que implica purificar. En la forma en la que yo hablo, en la forma en la que yo camino, en la forma en la que yo trabajo, en la forma en la que soy esposo, soy hijo, soy madre, soy empleado, en la forma de gobierno, en todo lo que pudieron, trataron de aplicar la palabra de Dios. En la forma en la que yo pienso también. Así que podemos sacar mucho provecho de ellos. Y esta clase está basada en el libro Espiritualidad Bíblica y Puritana de Joel Beeke. Ahí es donde él narra espiritualidad bíblica y puritana. Joel Beeke. Si quieren al final o si quieren leer el libro, les puedo dar la información completa. Pero a lo que voy es que la clase está basada específicamente en lo que los puritanos pensaron de la meditación. Obviamente, ceñidos a la palabra de Dios, a la escritura. ¿Qué es la meditación entonces? Ahora sí, vamos al grano. La palabra meditar significa pensar, reflexionar, hablar para sí mismo. Implica lo que hablamos dentro de nosotros. La palabra meditar supone recitarse a sí mismo en tono
bajo o en la conciencia, en la mente, la palabra de Dios. Hoy, así es, por eso es muy importante memorizar la palabra de Dios. Hoy vemos todo esto de nueva era, hoy todo el mundo medita, hace yoga y cantidad de cosas, y por toda esa influencia pensaríamos, ¿meditar es bíblico? ¿Está en la Biblia? ¿Habla la palabra de Dios de meditar? Vamos a la escritura. Salmo capítulo 39, versículo 3. ¿Quién lo puede leer? Salmo capítulo 39, versículo 3. Mi corazón se enalteció dentro de mí. El fuego se avivó con mi meditación. Entonces hablé así con Dios. En mi meditación se encendió fuego dentro de mí. Miren lo que está diciendo el salmista. Miren sus hojas. Tiene un versículo en la parte de arriba, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién era Josué? Cuando se le dijo esto, ¿qué estaba pasando? Él estaba reemplazando al líder político principal de Israel para liderar millones de personas. ¿Y qué es lo primero que le dice Dios? Debes meditar. ¿Quieres gobernar bien? ¿Quieres hacer las cosas bien? Dios no le dijo, no, yo entiendo que vas a ser un hombre ocupado, son muchas personas, para ser un gobernante político hay que tener una agenda apretada y entonces, no. ¿Quieres que te salga bien todo? Medita en la ley del Señor. Medita. Génesis 24 dice, 24:63, había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Salmo 63. David habla de acordarse de Dios en su lecho, 63:6, y de meditar en él en las vigilias de la noche. El término meditación ocurre más veces en los Salmos que en cualquier otro libro de la Biblia. Donde más vemos la palabra meditación es en los Salmos. Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche. Salmo 119, versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. La Biblia está llena de la meditación, al igual que de la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros y que tiene la oración para nosotros. Pero leemos la Biblia y no vemos la importancia de la meditación. Así que, ¿es esto un invento de la nueva era? ¿Es esto un invento del mundo de hoy que quiere paz interior? No, es un mandato bíblico. Es decir, si no meditamos, estamos en desobediencia a la palabra de Dios. Meditar presupone que hay un tema en el cual voy a meditar. ¿En qué voy a pensar? La meditación implica un objeto. Por ejemplo, los filósofos meditan en la materia, en el universo. ¿En qué debe meditar el cristiano? Los puritanos
Jamás se cansaron de decir que la meditación bíblica implica meditar en Dios y en su palabra. En eso medita el cristiano. En el Dios Trino y en su revelación escrita, la palabra de Dios. Anclando la meditación en la palabra viva, Jesucristo, y en la palabra escrita, la Biblia. No se trata entonces de perderse en la imaginación, de dejar divagar la mente. No, hay un objetivo. Para los puritanos, la meditación ejercita tanto la mente como el corazón. El que medita, decían ellos, se aproxima aún con su intelecto a la vez que con sus emociones. Por eso decía hace un momento, el estómago del creyente es la mente y el corazón. Ese es el estómago del creyente. Escuchen esto. La verdadera meditación es cuando un hombre medita en Cristo de tal manera que logra que su corazón se inflame de amor hacia Cristo. Medita en las verdades de Dios de tal forma que se transforma él mismo en esas verdades. Y medita en el pecado de tal forma que logra odiarlo más. Cuando yo medito en Dios, ¿no les ha pasado que se ponen a pensar, yo era malo, yo no merecía salvación, Dios me rescató? Y entonces sienten en ese momento más agradecimiento, sienten más amor y nos sentimos más pequeños ante el Señor, pero nuestro corazón se empieza a inflamar de amor por Él. Porque la meditación nos lleva a amarlo más. Ahora, hay algunos tipos de meditación. Ahí en sus hojas tienen este punto. ¿Cuáles son los tipos de meditación? Hay dos tipos principales. En primer lugar, la meditación ocasional. Meditación ocasional. Y en segundo lugar, meditación intencional. Meditación ocasional y meditación intencional. Vamos a hablar de la ocasional. La meditación ocasional es una meditación repentina, una meditación breve y que solo ocurre en ocasiones. La meditación ocasional toma lo que se observa con los sentidos para elevar los pensamientos a Dios. El creyente hace uso de lo que ve con sus ojos o escucha. Esto es lo que hizo David, por ejemplo, contemplando la luna y las estrellas en el Salmo 8. Eso es lo que hizo Salomón cuando ve las hormigas en Proverbios capítulo 6. Esto es lo que hizo Jesús con el agua del pozo en Juan capítulo 4. Ellos observaban algo y cuando veían la creación de Dios, entonces elevaban sus pensamientos a Dios. Yo veo el cielo y digo, grande es la obra de Dios. ¿Quién pudo poner el cielo ahí? Poner el sol ahí, poner la luna y que no se mueva. Ahí, ponerlas para que no esté desordenado. Meditar en eso nos lleva a glorificar a Dios. Entonces yo debo usar mis sentidos. Yo debo ver, yo debo escuchar o yo debo sentir. Es bueno, mis hermanos, que cuando, por ejemplo, estemos comiendo, le demos gracias a Dios por el placer de comer, porque es un placer que Dios nos da. O cuando tenemos un buen sueño, agradezcamos a Dios porque podemos experimentar el gozo, el placer que Él nos permite por medio de esa situación.
El sexo dentro del matrimonio es un placer que Dios nos da y debemos agradecer por eso. Los hijos, la familia, poder caminar. Nuestros sentidos nos permiten experimentar la misericordia de Dios. Y eso debe llevarnos a meditar. ¿Por qué? ¿Por qué yo camino? ¿Por qué no soy inválido? ¿Por qué yo tengo familia? ¿Por qué yo puedo ver las maravillas del Señor? Y eso, después de meditarlo, inevitablemente en el corazón se convierte en oraciones y se convierte en adoración a Dios y se convierte en alabanza. Miren lo que dijo Thomas Manton. Dios entrenó a la iglesia antigua con tipos de ceremonia para que a partir de un objeto común pudieran ascender a pensamientos espirituales. En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó con parábolas y similitudes tomadas de los oficios ordinarios de los hombres, para que en todo tipo de trabajo nos empleemos en nuestra labor en el mundo con una mente celestial, ya sea en la tienda, ya sea cosiendo, ya sea en el campo, aún ahí que podamos pensar en Cristo y en el cielo. El Hijo de Dios ve con la mente de Dios todo y medita entonces porque puede ver la obra de Dios en medio de la creación. Este tipo de meditación es relativamente fácil para el creyente porque puede darse en cualquier lugar, en cualquier momento, entre cualquier persona. Este tipo de meditación es fácil. ¿No les ha pasado a ustedes que hubo un accidente, por ejemplo, y ustedes estuvieron cerca y ustedes piensan, ¿por qué yo no iba ahí? ¿Por qué me demoré 3 segundos para que esto ocurriera? ¿Qué pasa después de eso? Pensamos y entonces oramos. Gracias, Señor. Fue gracias a Dios. Fue por la misericordia de Dios que esto. Eso es meditación ocasional. Es una meditación que en cualquier circunstancia yo puedo contemplar la obra de Dios, la persona de Dios, y entonces puedo agradecer, orar, adorar a Dios. El impío hace esto. El impío ve con la mente de su padre. Y cualquier cosa la convierte en algo perverso. Encuentra el doble sentido, encuentra el morbo, encuentra la vulgaridad y lo expresa. El cristiano debe hacer todo lo contrario. Ver con la mente de Dios, interpretar con la mente de Dios, ver la obra de Dios en todo lo que ocurre y adorar a Dios por eso. Pero este tipo de meditación no es la más importante. La meditación más importante es la meditación intencional. Ese es el segundo punto ahí en sus hojas. Meditación intencional. ¿Qué es la meditación intencional? Es una meditación solemne, reverente. Y escuchen esto, es planeada con anterioridad. Es decir, es una meditación con intención de meditar. Yo tengo la intención, yo planeo el momento y yo me dedico por mi libre voluntad a meditar en Dios y su palabra. Es el hombre que aparta un tiempo, entra en su aposento privado o sale a caminar o se arrodilla para pensar en Dios. Los puritanos y algunos grandes ministros solían hacer eso.
salir al campo a dar paseos. Se cuenta, por ejemplo, de Spurgeon, que salía a caminar y se arrodillaba en cualquier lugar en el bosque donde estuviera para orar y meditar y pensar en las cosas de Dios. Esta deliberación, dice, se posa en Dios, en Cristo y la verdad. Al igual que la abeja se posa en la flor para absorber toda la dulzura. Thomas White dijo que la meditación voluntaria bebe de 4 fuentes. Número 1, la escritura. Número 2, las verdades prácticas del cristianismo. Número 3, las ocasiones providenciales o las experiencias. Y número 4, los sermones. El cristiano intencionalmente debe buscar meditar en la escritura en primer lugar. Pensar en la Biblia, pensar en esos pasajes que nos traen consuelo, que nos exhortan, que nos traen esperanza, que nos corrigen, pero también en las verdades prácticas del cristianismo. Es decir, por ejemplo, la comunión. ¿Cuánto fue edificado el domingo? Al estar con mis hermanos compartiendo un alimento, al estar con ellos y poder glorificar a Dios. Es una verdad práctica que yo puedo, en la que puedo meditar y ser edificado por eso. O el otro día en el culto de oración pudimos clamar al Señor. En esa práctica debo pensar, porque eso me permite anhelar más esa comunión con mis hermanos. Pero dice, escrituras, verdades prácticas y ocasiones providenciales. De eso también hablamos hace un momento. A veces pensamos solo, bueno, gracias a Dios esto no me pasó, pero lo dejamos ahí. No, intencionalmente deberíamos recordar nuestro pasado. ¿Por qué yo no morí en esa ocasión? ¿O por qué yo no estaba en tal lugar cuando debería estar y Dios me libró de eso? Intencionalmente ver la misericordia de Dios para agradecer a Dios, para asombrarnos más de su cuidado para con nosotros, de su protección. ¿Por qué hasta hoy no me ha hecho falta nada? ¿Por qué hasta hoy Él me ha protegido? Cuando yo no entendía en ese momento qué estaba pasando, hoy veo con claridad cómo fue que el Señor guió esa circunstancia para su gloria. Ver la providencia de Dios y meditar en eso para adorarlo más. Y en último lugar, dice en los sermones. Hermanos, yo creo que esta última es una de las más provechosas que hay. Y los puritanos también lo decían. Porque el sermón es la palabra de Dios. Dios puso mensajeros para su pueblo. Y es ahí donde está más fácilmente explicada, no solo explicada, sino aplicada a nosotros. Y por lo tanto podemos meditar mucho más y sacar mucho más provecho de los sermones. Porque están llenos de la palabra de Dios. Ahora, esta meditación se divide en 2 tipos y ustedes lo tienen en sus hojas. ¿Cuáles son los 2 tipos de meditación intencional? Esta meditación intencional tiene 2 tipos de meditación esenciales. En primer lugar, meditación directa. Meditación directa. Y en segundo lugar, meditación reflexiva. En primer lugar, meditación directa. Y en segundo lugar, meditación reflexiva. Miremos la primera. La meditación directa se concentra directamente en un objeto para meditar. Un objeto divino. Se concentra en Cristo, o se concentra en el Padre, o se concentra en la salvación, o se concentra en el sacrificio de Cristo.
Yo intencionalmente voy a meditar en este asunto, que es de provecho para mi vida. Voy a sacar un momento para pensar, por ejemplo, en la misericordia de Dios para conmigo. Ahí tengo el objeto directo de mi meditación. Uno de los temas, por ejemplo, más importantes para los puritanos era el cielo. Voy a meditar en el cielo, porque voy a estar allá. ¿Cómo así que ya no va a haber dolor? ¿Cómo es eso de que va a estar el león con el cordero y no se van a comer? ¿Cómo es eso de que no hay noche? No hay noche, no hay tarde. No hay ni siquiera sol porque Dios ilumina todo con su gloria. Meditar en esas verdades celestiales llena nuestro corazón de esperanza. Nos inflaman de ansias por estar allá. Meditación directa. Pero en segundo lugar, meditación reflexiva. Es decir, una meditación que se centra en mí. Se centra en mí. Cómo yo recibo, por ejemplo, la gracia de Dios. Cómo Dios me cuida a mí. Y creo que uno de los temas más importantes de la meditación reflexiva es el pecado. Debo pensar en mi pecado, en mi maldad, en mi desobediencia. De hecho, esta semana con mi esposa hemos estado trabajando justamente en este asunto de la meditación reflexiva del pecado. ¿Cómo meditamos en estos asuntos? Debemos mirar sus causas, debemos ver sus consecuencias, debemos ver, no sé, qué circunstancias lo rodeaban. Entonces, si yo pequé contra mi esposa, ¿por qué lo hice? ¿Qué intención tenía para decir eso? ¿Qué ídolo hay en mí que me lleva a enojarme cuando veo que se está viendo afectada? Yo les daba un ejemplo. Yo amo mucho la comodidad, por ejemplo, y si mi esposa me dice, por favor, ayúdame, no sé, a lavar la ropa, ¿por qué me debo enojar? Mi ídolo se está viendo afectado. Y debo pensar en eso. ¿Por qué hay en mi corazón pecado? ¿Qué lo produce? ¿Cómo este pecado me llevó a este otro pecado? ¿O cómo este pecado que estoy cometiendo nace de un pecado anterior? Usualmente, mis hermanos, los pecados exteriores que vemos no son más que una hoja del árbol. Y todo eso tiene ramas y tiene el tronco y llega hasta la raíz misma y debemos ir allá. ¿Cómo fue que yo dije esto? Lo dije por mi orgullo. ¿Y porque estoy orgulloso? Porque me amo a mí mismo. ¿Y por qué me amo a mí mismo? Porque no amo a Dios. ¿Por qué no amo al Señor? Debemos pensar en eso y llegar hasta la profundidad de nuestro corazón con la palabra de Dios, porque trabajar, hermanos, en lo externo sin limpiar lo interior, esa es la definición de fariseísmo, de legalismo, limpios por fuera, podridos por dentro. Conozco cristianos que dicen, ay no, yo no puedo decir eso, me muerdo la lengua. Me voy a morder la lengua. Hermanos, trabajar en un acto externo no va a cambiar mi corazón pecaminoso. Yo debo ir a la raíz del problema. ¿Dónde está Cristo en ese método? No, tengo que amarrarme la boca para no hablar. Ahí no habla de evangelio, ahí no habla de cómo el Espíritu Santo aplica su gracia sobre mí. No, yo no puedo tratar de limpiar lo exterior y menos sin Cristo. Debo ir al asunto del problema.
Debo llegar a la raíz. Pero para eso tengo que meditar. Meditar. Lo mismo aplica para la meditación directa. ¿Por qué voy a estar en el cielo? ¿Cuáles son las causas de eso? Dios lo prometió. ¿Por qué Dios lo prometió? Porque me amó. ¿Por qué me amó si yo era pecador? Debemos ir a la raíz y preguntarnos y pensar y meditar y que nuestro pensamiento esté profundo en ese mar de la palabra de Dios. Porque es ahí donde digerimos. Escuchen esto, la meditación directa es un acto de la parte contemplativa de la mente, mientras la reflexiva es un acto de la conciencia. La meditación directa ilumina la mente con conocimiento, mientras que la meditación reflexiva llena el corazón de bondad. Una meditación planeada e intencional es una aplicación de la mente a algún sermón o alguna doctrina, hablando de este asunto consigo mismo, con el propósito de que tu corazón se enardezca, tus afectos y emociones se aviven y tus propósitos se eleven a un mayor amor a Dios y odio por el pecado. Por eso decimos que la meditación es el estómago. Cuando yo medito, ¿qué hace el estómago cuando digiere? Produce energía para mi cuerpo, vitaminas, defensas. Asimismo, cuando yo pienso y medito en la palabra de Dios, esa meditación se convierte en deseo por Dios, se convierte en odio por el pecado. Esa meditación me hace querer digerir más, comer más de la palabra de Dios. Me lleva a orar, me lleva a alabar, me lleva a vivir más para la gloria de Dios. Ese es el estómago del cristiano, porque de ahí nace todo lo que necesitamos para nuestra vida práctica, para nuestra vida espiritual. Es en la digestión de la palabra de Dios. La palabra es el alimento y la palabra es viva. Pero si yo no la digiero, por más vitaminas que tenga un plato de comida, por más bien hecho que esté, por más que el pastor se esfuerce en hacer un sermón bien estructurado, aplicarlo al corazón, por más delicioso que esté, yo no voy a poder sacar provecho si no medito. Simplemente no puedo. Tenemos que meditar. Sí, mi hermana. Pues, pero ya hablando como el presidente, pues digo, pienso yo, el presidente no se quiere pasar los años. Correcto. Primeramente, pongamos uno, pues, obra, pues, y no, porque no se le queda muchos de la Biblia, y uno lee, por ejemplo, una situación, y uno siente, pues, que todas esas cosas le están pasando. Es porque uno no está creciendo, como medita en el momento. Eso sucede porque no hemos meditado lo suficiente, no hemos meditado como deberíamos. Y en un momento vamos a hablar, porque es muy importante la oración, la palabra y la meditación. Y vamos a hablar de la relación que tienen esas tres, y eso nos va a clarificar la pregunta. Sí, sí, mi hermano. Puedo escribirlo y repetirlo como cuando yo hacía en el colegio, para que todo se recuerde. Así es. Así es, así es. Entonces, mis hermanos, ambos tipos de meditación, los dos tipos de meditación son esenciales para la piedad, para la vida del cristiano. Sirven, mira lo que decían ellos, tanto para las necesidades de la cabeza, mentales, intelectuales, como para las del corazón, emocionales. Sin la aplicación
al corazón, la meditación no es más que estudio. Usted no puede meditar en una doctrina solo porque quiere conocer más esa doctrina. Usted debe meditarla y aplicarla a su corazón, aplicarla a su vida. Algunos dicen, voy a meditar en el enojo. Aquel se enojó y aquel se enojó porque es muy malo y porque no se sabe controlar y porque es un hipócrita. ¿De qué sirve esa meditación? Claro, yo puedo conocer más el pecado, pero si no me afecta a mí, si no llega a mi corazón, nada estoy haciendo. Yo debo pensar en mí y en cómo esa doctrina me afecta a mí y cómo yo debo cambiar por lo que esa doctrina me enseña para que sea provechoso. Miren esto, el estudio es como un sol en invierno. Tiene poco calor y poca influencia por la cantidad de nubes, es tenue, pero la meditación funde el corazón que está helado y lo hace derramarse, derretirse en lágrimas de amor por Dios. El estudio solamente no nos va a cambiar, no nos va a llevar a hacer nada. Leamos lo que leamos, estudiemos lo que estudiemos. Si no meditamos en eso, el estudio no se va a convertir esa información en fuego, en el sol que lleva mi vida a vivir para la gloria de Dios. Y aquí hay que hacer una advertencia. Debemos tener cuidado con la imaginación. Imaginación. Cuando meditamos, debemos usar la imaginación porque es un don que Dios nos dio. Pero hay que ser cautelosos. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál debe ser la frontera que me diga ya no puedo continuar? Nada más y nada menos que la palabra de Dios. Si mi imaginación divaga y estoy meditando en algo que la Biblia contradice, que yo sé que el Dios no enseña, ahí debo parar. Porque la palabra de Dios es el límite. Y ahora quiero que veamos la importancia. Ya hemos visto muchos puntos que nos hablan de la importancia de la meditación, pero quiero concentrarme un poco más en esto. Miren lo que decía el puritano. Decía el puritano, la meditación era un deber diario que potenciaba todos los deberes de la vida cristiana. Del puritano. Escuchen esto. Así como el aceite lubrica el motor, la meditación facilita diligentemente el uso de los medios de gracia, de la lectura de la palabra de Dios, de la escucha de los sermones, de la oración y de las demás ordenanzas de Cristo. Hace que sean más fáciles de llevar. Y acentúa las marcas de gracia, el arrepentimiento, la fe, la humildad, el perdón. No solo eso, sino que la meditación fortalece las relaciones con Dios y con otros cristianos, además de que con el prójimo en general. Los puritanos acentuaron fuertemente la necesidad de la meditación. Dios nos ordena meditar y esto ya debería ser suficiente razón para nosotros. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de esto. Deuteronomio 6:7, 32:46, Salmo 119:14, 49:3, 63:3, 94:19, 119:11, 15, 23, 28, 93, 27, Lucas capítulo 1 versículo 19, capítulo 4 versículo 44, Juan capítulo 4 versículo 24, Efesios 1:18 y muchos más. Además de los ejemplos bíblicos de Melquisedec, de Isaac, de Moisés, de Josué,
de David, de María, de Pablo, de Timoteo, que los vemos meditando. No se puede ser un cristiano sin meditación. ¿Saben por qué? Porque cuando no meditamos, despreciamos a Dios y su palabra. Lo que estamos diciendo es más digno mi trabajo que Dios para pensar. Lo que estamos diciendo es más digna esta persona que Dios para pensar. Por eso la meditación es esencial en nosotros. Porque lo que pensamos, como dije hace un momento, eso es lo que amamos. Eso es lo que amamos. Eso no quiere decir que yo no deba pensar en el trabajo, no, yo debo pensar en todas esas cosas. Pero a la luz de lo que Dios dice, a la luz de lo que Dios ve, el cristiano ve con ojos diferentes. Yo no veo simplemente a Mayerly como mi esposa. No. Yo la tengo que ver como una hija de Dios, una peregrina que al igual que yo, vamos camino a una ciudad. Y cuando yo lo veo de esa forma, el pecado de ella para mí es la oportunidad que Dios me da para ayudar a una hija a llegar al cielo. Yo debo pensar en ella, pero lo hago desde la palabra de Dios, como la Biblia me enseña a pensar. Yo debo pensar de mi trabajo, yo debo pensar de mis amigos como Dios los ve. Mi vecino inconverso es un alma que necesita del Señor. Pensamos en el mundo y en las cosas de este mundo, pero con una mente renovada, una mente llena de la palabra del Señor. Dijo David, Salmo 119:48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. La fe es flaca y es fácil de desfallecer, a menos que se alimente continuamente con meditaciones de las promesas de Dios. Miren lo que dice David, Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Por qué no perecí en mi aflicción? ¿Por qué el problema no me destruyó? David dice, porque tu ley fue mi delicia y medité en esa ley. Hace 8 días estábamos hablando de que somos semillas de fe. ¿Cómo fortalecemos esa fe? ¿Cómo avivamos esa fe? Dijimos que en comunión con Dios. La meditación es esencial en esa comunión con Dios. Fortalece mi fe y me ayuda en medio de la aflicción. Watson dijo, un cristiano sin meditación es como un soldado sin armas, un trabajador sin herramientas. Las verdades, sin la meditación, las verdades de Dios no permanecerán en nosotros. El corazón se endurece y la memoria se olvida sin la meditación y todo está perdido. ¿Por qué se pierde tanta predicación entre nosotros? Y los profesantes pueden ir de un sermón a otro y nunca se cansan de oír o de leer. Y sin embargo, miren lo que dice, tienen almas tan lánguidas y hambrientas. No conozco ninguna otra causa más cierta ni mayor que su ignorancia e inconsiderada negligencia de la meditación. Algunos oidores tienen anorexia espiritual, dijo Baxter, porque no tienen apetito ni digestión, aunque comen. Pero otros tienen bulimia espiritual, porque tienen apetito, pero no digestión. La palabra leída
la palabra predicada no nos beneficia si no meditamos en ella. Y no solo la palabra, los libros que por medio de muchos santos hombres Dios permitió que se escribieran para nosotros. Hay hombres que leen mucho, demasiado, todos los días. Y es bueno leer, les recomiendo leer. A mí me gusta mucho leer. Pero, hermanos, hay hombres que aunque leen mucho, no saben nada. De que tienen información en sus cabezas, la tienen. Pero su vida sigue igual, no les aprovecha. Decía Scudder, leer sin meditar es como tragar comida cruda y no digerir. Puedes comer muy bien, pero si no digerimos no hay provecho. Miren esto, hay tanta diferencia entre el conocimiento de una verdad y la meditación de esa verdad como la diferencia que hay entre la luz de una antorcha y la luz del sol. Pon una lámpara o una antorcha en tu jardín y no va a tener ningún efecto. Pero el sol hace crecer las plantas, hace que florezca la hierba. Así que el conocimiento no es más que una antorcha en el entendimiento. Tiene poco o casi ningún efecto en nosotros. No hace al hombre mejor conocer. Pero la meditación es como el brillo del sol, porque hace que crezcan nuestros afectos, hace que nuestro corazón se enardezca y nos hace más santos. La meditación se apodera de la vida que hay en la verdad de la palabra de Dios. Y aquí vamos a pasar a la parte que hablábamos, que la pregunta de la hermana, la oración. La meditación es un paso al deber a medio camino entre la palabra y la oración. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios debe guiarnos y dirigirnos. Ese es nuestro alimento. Pero dice que la meditación está entre ambas. Es decir, tenemos la palabra de Dios, tenemos la meditación y tenemos la oración. ¿En qué pensamos? ¿En qué debemos meditar? ¿Qué hemos dicho hasta ahora? En la palabra. Y lo que está diciendo es que la meditación alimenta la oración. Es decir, para yo orar fervientemente, y estamos estudiando hace 8 días, ¿qué es la oración que aumenta nuestra fe, la que vence el mal? ¿Sí lo recuerdan? Pero ¿cómo yo puedo orar? ¿Cómo hago que mi oración no sea fría? Me acostumbré a orar y repito lo mismo y digo lo mismo y oro, porque sí, porque se supone que tengo que orar. Casi un rezo. Eso sucede porque yo no medito lo suficiente. Y como no medito, mi corazón no se llena de ese anhelo por Dios. Yo no amo a Dios lo suficiente. Y cuando voy a hablar con Él, no veo mayor importancia en el asunto. Cuando yo digiero la palabra de Dios, le saco provecho. Pero digerir la palabra de Dios se convierte en oraciones. Así como podemos correr y podemos hablar y podemos ejercer, porque hemos sido alimentados y nuestro cuerpo tiene energía, asimismo el cristiano puede orar a Dios y puede adorarlo y puede venir a la iglesia con gozo y puede tener una fe que obra para la gloria de Dios, porque es una fe que ha sido fortalecida en la meditación. Ha digerido el alimento. Quiere ser un cristiano que ora ferviente y constantemente. Medite en la palabra de Dios.
Spurgeon decía, es como exhalar. Así es la oración para el cristiano, sale natural de él, no la forza, porque su mente está llena de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer, que nuestra meditación sea tal que no podamos callar. Que nuestra meditación sea tal que nos lleve a adorar, que nos lleve a orar, que nos lleve a vivir para Dios. No puedo meditar sin oír la palabra de Dios. Porque voy a estar equivocado, voy a estar meditando en cualquier cosa. Pero no puedo orar sin haber meditado primero en Dios. Dijo este puritano, debemos decidirnos sobre este asunto si pretendemos llegar al cielo. Debemos decidirnos si pretendemos llegar al cielo. Ahora que sabemos qué es la meditación, lo importante que es, ¿cómo medito? Ahora voy a salir del culto, mañana tengo trabajo, ¿cómo medito? Vamos ahora a ver algunos consejos prácticos para meditar. Comencemos con el tiempo. ¿Cuánto tiempo debo meditar o cuántas veces al día debo meditar? ¿Cuántas veces le mandó Dios a Josué meditar? De día y de noche. ¿Cuántas veces dice el Salmo 1 que debemos meditar? En su ley medita de día y de noche. De ahí que los puritanos decían mínimamente 2 veces al día. Una por la mañana y otra por la noche. Decían ellos, fija una hora específica para meditar y aférrate a esa hora. Esto, decía Baxter, pondrá un espacio para este hábito y te defenderá de muchas tentaciones para omitir el deber. Fija una hora, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, pero fija una hora, un momento. No digas, voy a meditar hoy 4 horas, no. Fija una hora y medita en ese momento exclusivamente para evitar ser distraído y hacer cosas que nos lleven a otro lugar. Miren esto. Especialmente en el día del Señor, úsalo generosamente para dosis de tiempo en meditación. El directorio de adoración de los teólogos de Westminster, ellos aconsejaban que el tiempo que haya libre antes y después de la solemne reunión de la congregación en el culto público, el cristiano debe pasarlo en lectura, meditación y repetición de los sermones. Lo que más aprovecha es tomar nota del sermón y luego meditar en eso para que haga provecho en nosotros. Dice este otro puritano, si hubieses gustado de la dulzura de este deber, miren bien, la meditación divina, habrías encontrado poco tiempo para vana palabrería, discursos ociosos, especialmente en el día del Señor. ¿Qué día más adecuado, pregunta Baxter, para ascender al cielo? ¿Qué día más adecuado que el día que nuestro Señor resucitó y triunfó plenamente sobre la muerte y el infierno y tomó posesión del cielo para nosotros? El domingo, el día del Señor, debe ser uno de los días en que más meditemos, porque es el día en el que el cristiano debe deleitarse en su Señor, buscarlo a Él, y por lo tanto debe haber un tiempo reservado para este hábito de piedad. Suena bien, suena interesante, pero ¿qué tan fácil es meditar? ¿Qué tan fácil? Tal vez hemos meditado ocasionalmente, pero desde hoy espero que Dios nos ayude para comenzar a meditar intencionalmente.
¿Qué tan fácil es meditar? Miren lo que dijo Bates. Dijo, meditar es como intentar hacer fuego con madera mojada. Quienes perseveran, y solo los que perseveran, producirán una llama. Cuando comenzamos, puede ser difícil y tal vez solo haya un poco de humo, de pronto algunas chispas, pero al final habrá una llama de afectos santos que suben hacia Dios. Persevera en la meditación hasta que esa llama ascienda al cielo. No es fácil, mis hermanos, y más si no estamos habituados. Va a suceder que vamos a intentarlo y no vamos a saber en qué pensar, o en medio de la meditación vamos a resultar por allá pensando en que no le dimos leche al gato. Y entonces debemos traer nuestras mentes, pedirle perdón al Señor y rogarle que nos ayude a meditar en lo que Él nos enseña. Preparación. ¿Cómo debemos prepararnos para la meditación? Ya hablamos del tiempo. En primer lugar, limpia tu corazón de las ocupaciones de este mundo y de los deleites, así como de problemas y agitaciones internas. Ruega al Señor no tan solo que te guarde de la compañía externa, es decir, de la familia, de los amigos, sino también de la compañía interna, de pensamientos vanos que te distraen de tu propósito. Es decir, para meditar debo estar solo. Debo estar solo. Cuidarme de la compañía externa, pero también de la compañía interna. Por eso decía el salmista, en las vigilias de la noche he meditado. ¿Por qué? Porque en la noche usualmente es un momento tranquilo, ya ha pasado el día, hay silencio y entonces podemos concentrarnos únicamente en nuestro Señor y meditar en eso y que sea provecho para nuestras almas. No solo eso, y escuchen aquí, ya mi hermano, cuidar el corazón. Tengo que entender, decía este puritano, ante quién estoy. Ante Él todas las cosas están desnudas y descubiertas. Por tanto, debo cuidarme de hablar neciamente ante el sabio Dios y que mis pensamientos no vayan errantes. Un hombre puede hablar con algún príncipe de la tierra y su mente puede estar ocupada de otra cosa. No vayas así ante Dios, porque su ojo está sobre tu corazón y ve tus pensamientos. Cuidado, debes mantener firme el timón de tu corazón y considerar que las tres personas de la Trinidad están presentes. Al inicio dijimos, meditamos en un Dios trino y en su palabra. Y por eso debemos cuidar nuestro corazón, porque estamos en su presencia. Pautas para meditar. En primer lugar, ora y pídele al Espíritu Santo que te guíe y te ilumine durante ese tiempo, que te dé la paz en tu mente y corazón y también externa para concentrarte en esas verdades celestiales y sacar provecho de ellas. En segundo lugar, lee las Escrituras. ¿Por qué debemos leer la Biblia? ¿Qué vamos a digerir si no me he alimentado? El estómago del cristiano es la meditación, pero necesita alimento y esa es la palabra. Lee las Escrituras, selecciona algún versículo, alguna doctrina mientras que lees. Un buen hábito es comenzar a leer y cuando hallemos un versículo que de forma especial nos hable a nosotros y veamos que brilla más que los demás, ahí paremos y pensemos en esa verdad. Ahí detengámonos, porque el Señor, el Espíritu Santo, quiere mostrarnos algo y debemos meditar en eso.
Tercer lugar, asegúrate de elegir temas que sean fáciles de meditar al inicio. No comiencen meditando en la hipóstasis, en la Trinidad, en problemas teológicos, no. Comencemos meditando en doctrinas que conozcamos, que sean fáciles de digerir para nosotros, porque estamos comenzando. Y en este hábito de meditar no podemos, para un estómago débil, meterle yuca y frijoles, porque nos vamos a atragantar. Y lo que va a ocurrir es que no vamos a querer seguir meditando, porque se va a hacer imposible para nosotros. Hay que usar 3 libros, decían los puritanos, en la meditación. El libro de la conciencia, el libro de la escritura y el libro de la criatura. Conciencia, escritura y criatura. Es decir, medita en tu corazón primeramente, en tu conciencia. Ese es el primer libro. Recuerden lo que decíamos ahora. En mi pecado debo meditar. Ahí debo pensar. Pero también en la Biblia, y además de eso, en el libro de la criatura, en la creación. Cuando vemos algo extraordinario en este mundo, mis hermanos, a una catástrofe que nos asombra, eso debe ser objeto de meditación. Dios es justo, Dios es bueno, y debemos ver esos atributos reflejados en sus obras. Pero lo más importante, cuando meditemos en nosotros mismos, es predicarnos a Cristo. Nuestra meditación centrada en la Escritura no puede estar fuera de Cristo. Recuerden lo que les decía hace un momento, tratar de eliminar acciones externas es legalismo. Limpio lo externo, pero adentro está podrido todo. Debo ir adentro, pero no solo para conocer cuál es la causa. Entiendo por las Escrituras que la única solución para mi pecado es la salvación recibida en Cristo. Y por eso cuando vea mi pecado y cuando llegue a la raíz, como hablamos hace un momento, debo preguntarme, ¿cómo Cristo me hace libre de este pecado? ¿Cómo Cristo pagó por este pecado? Y cómo Cristo es ejemplo para mí en este pecado. Si es el orgullo, por ejemplo, como Cristo fue humilde. Si es el amor al dinero, como Cristo siempre vivió con lo necesario y no con lujo. Debo ver la salvación a mi necesidad en Cristo, porque solo en Él tenemos vida eterna y salvación. Finalmente, ya para acabar, el consejo es no pases demasiado rápido de la meditación a las ocupaciones en las cosas de este mundo. No pases demasiado rápido. Escuchen esto. Decía Thomas Hughes, no apagues repentinamente el calor espiritual que mediante este ejercicio de meditar sea ese encendido en tu corazón. Hermanos, es como tirarle agua fría a la fogata. Inmediatamente lo apagamos. ¿Y saben qué? Yo creo que uno de los grandes peligros que tenemos nosotros en cuanto a este asunto son los celulares. Porque nos sacan inmediatamente de lo que estemos haciendo y nos muestran asesinatos o nos muestran mascotas o nos muestran cualquier cosa que nos hace distraer inmediatamente. Así que si me concentré mucho en meditar, para luego irme inmediatamente y apagar todo lo que hice, no estoy haciendo nada. Debo buscar aquietar mi alma y volver a mis labores
entendiendo la verdad que acabo de reflexionar y viendo esa verdad en mi alrededor. No pasar demasiado rápido. Recuerda, 1 hora en meditación vale más que 1000 sermones. Y esto no es despreciar la palabra de Dios. Esto es honrar la palabra de Dios. ¿Para qué escuchamos tanta palabra si no la vamos a meditar? Que lo que hacemos es comer y vomitar, porque no meditamos y no surge ningún efecto en nosotros. Debemos alimentarnos para sacarle provecho. Si continúas descuidando la meditación, se apagará o destruirá tu amor por Dios. Se hará desagradable pensar en Dios. Quedarás expuesto al pecado, de modo que lo veas como un placer. Te dejará vulnerable y frágil ante las pruebas y tentaciones. En resumen, te hará caer de Dios. Así que medita por el bien de tu alma. ¿Preguntas? ¿Inquietudes antes de terminar? No crecemos tanto porque llegamos a porque estamos cumpliendo pero pues como meditar como algo que nos va a separar de lo que está hablando. Correcto. Por eso no crecemos. Entonces, yo a veces he dicho, yo por ejemplo, a veces digo la verdad, yo veo que somos como más que yo. Ajá. Pero nunca había tenido esa de la meditación, pues era que quería crear una cosa secuencial, era la cosa. Ajá. Exactamente. Ahí está el error, en que no es ni la cantidad de información que tengamos, es cuánto digerimos de eso. Mi hermano. Ajá. Fue levantado durante la última hora de la y me levanto, porque soy mi escritorio, me levanto. Ajá. Por ejemplo, después dando acerca de y empiezo a caminar, Ajá. o cuando Abraham tuvo el deseo con el pan, por historia, por arqueología, o cuando pasaron, cuando el Señor me dio para Las plagas. Tratan de explicar que ese empiezo de abrir la voz, ocurrió cuando se quiere me voy quedando dormido otra vez. Pero es cierto. Le estorbaron ahí el.
Sí. Mis hermanos. Ellos se meten, pero se lo llevan como a la práctica y antes impulsan a las otras personas a aplicar. Sí, por eso. Entonces, ellos estudian la palabra, pero tienen la definición. No es para todos. Pueden llenarse de conocimiento de la palabra. Y también me pongo a pensar en el comentario. Y ellos se reventan en la cabeza diciendo que la tierra era cuadrada. Cuando se ponen a ver las estrellas y que no, que descubrieron los mayores Estados Unidos, y eso está y entonces es porque Dios a todos no les da el conocimiento. Pueden llenarse todo el conocimiento, no se lleva la meditación, no se lleva la práctica. Ese asunto es importante. ¿Por qué? Porque no se trata solo de meditar en el conocimiento. ¿Qué pasa con el impío? El estómago del impío y el alimento del impío no es la palabra de Dios. Así que muchos pueden tratar de digerirla, pueden tratar de comerla, pero el león no come ensalada, el león come carne y solo se alimenta de carne. Así que si no está siendo alimentado por eso, tal vez es porque es en su alimento. Y eso debe llevarnos a preguntar, si yo leo mucho, si yo estudio mucho, pero si yo no crezco, hermanos, si yo leo mucho y conozco mucho, pero eso no es alimento para mí, ¿soy yo un hijo de Dios? ¿Soy un hijo de Dios en realidad? Y si no es así, la solución es la misma. Cristo. Arrepentirnos y pedirle perdón. Más vale arrepentirnos ya que no hacerlo. Y el alimento, exactamente, el alimento de ellos son sus placeres, su pecado, su maldad, y en eso se deleita. Respecto a eso que estás diciendo, el salmista en el Salmo 19, hay muchas veces que habla de la lamentación, pero en el verso 97 dice que tu ley, y no dice que en la mañana y en la noche, dice, todo el día es ella mi meditación. Todo el día es mi meditación. Y eso es algo interesante porque a veces uno quiere leer un capítulo, 2 capítulos, y qué bueno es coger, y como ella decía, un texto, tenerlo ahí, meditar en ese texto, hacer más práctica y meditar en eso. Y el meditar es algo que está muy relacionado con nuestro amor a Dios. A veces no se dice, pero cuando uno llega a Juan te dice, el que me ama, ¿qué hace? Mi mandamiento guardará. Cuando tú vas al Salmo 119, constantemente el salmista dice que en tus mandamientos meditaré, consideraré que tus caminos. Entonces, constantemente le estás relacionando el meditar con guardar la palabra de Dios. Y entonces, Jesús te enseña que el que guarda su palabra, entonces le ama. Entonces, hay una relación directiva con respecto a el meditar la palabra de Dios y el amar a Dios. Entonces, yo siempre, el año pasado, yo le enseñaba esto a los estudiantes de la meditación y les decía, hay 2 animales que comen y pueden comer hasta lo mismo, hierba, y es el pato y la vaca. La diferencia entre el pato y la vaca con lo que comen es el tiempo que dura en el estómago. Un pato come y ¿qué hace? Ensucia. Ahora, una vaca come
Y eso que come, baja. Sube, empieza a traer. Baja. Sube. Baja. Y cuando no le queda nada a la hierba, ¿qué hace? La bota. Y eso que bota es abono. Da buen fruto. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. Comportarnos como pato o como vaca. El pato come y bota. Pero la vaca le saca todo lo que cuando le saca todo lo que bota. Aplicación Saúl Vacas. En ese sentido. Pero importante la reflexión. Mi hermano nos va a decir algo. Mis hermanos, ¿alguien más iba a decir algo por acá? Ahorita iba a decir algo. Bueno, mis hermanos, no siendo más, vamos a orar, agradecer al Señor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Rogamos que nos perdones, Padre, porque no te amamos como deberíamos. No pensamos en ti como deberíamos. No meditamos como deberíamos. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado. Y ayúdanos a partir de hoy a que tu palabra, tu ley sea nuestra delicia. Que en ti nos deleitemos, Señor. Que nuestro pensamiento de día y de noche descanse en tus bondades, tus misericordias, tu persona, tu obra. Ayúdanos, por favor, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre, meditando, y que esta meditación se convierta en afectos santos, en oraciones fervientes, en palabras que te glorifiquen, en una vida, Señor, de luz en medio de las tinieblas. Gracias por instruirnos hoy, por tu misericordia, por tenernos paciencia y enseñarnos con amor, como un padre a sus hijos. Que meditemos, Señor, en tus bondades siempre. Ahora que salimos de este lugar, guárdanos, Señor, de camino a nuestros hogares, y guarda nuestra mente también, para que tú seas nuestro Señor siempre. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Tengan un buen día de Dios.